Vamos a ver el momento metodológico de la investigación histórico-hermenéutica y documental que es muy similar. El momento metodológico describe cómo se realizará la investigación, esto es, cómo evaluar en la vida real los conceptos teóricos abstractos presentados en el momento teórico inicial. Comprende población y muestra, categorías, técnicas e instrumentos. Estas son diferentes de las de la investigación empírico-analítica. También evaluación bioética, que sí es igual, y aspectos operativos. En estos encontramos procedimientos, gestión del riesgo, iguales a la empírico-analítica que ya revisamos, plan de análisis que sí es distinto y lo vamos a ver, y los demás son iguales a el video que ya presentamos. Población y muestra. Población es el conjunto de todas las fuentes de datos. La muestra es un subconjunto de esta población. Lo que habíamos visto en empírico analítico es que si la investigación era descriptiva, el muestreo era aleatorio. En cambio, si era experimental, el muestreo no era aleatorio sino voluntario, quienes quisieran participar. En la histórico-hermenéutica, en la investigación cualitativa, el muestreo no es aleatorio sino teórico. O sea, se eligen los participantes que mejor información puedan brindar. Lo importante entonces no es el tamaño de la muestra, sino la calidad de la información. En la investigación documental es similar, solo que obviamente no se eligen participantes, sino textos que mejor información puedan brindar. Ejemplo, investigación empírico-analítica, juegos tradicionales en Verachamí. ¿A quién elegir para la muestra? Si se saca al azar, y se le pregunta a niños y jóvenes, pues ellos van a responder fútbol, béisbol, etcétera, que no es la información que se está buscando. En cambio, si se le pregunta a ancianos, ellos sí nos dan la información de cuáles eran los juegos tradicionales cuando ellos estaban pequeños. Por eso es el muestreo teórico. Categorías. Una variable, como se había visto en empírico analítica, es una característica cambiante y cuantificable del objeto de estudio. En cambio, una categoría en este paradigma histórico hermenéutico es una característica cambiante y describible del objeto de estudio. No se trata de poner números, sino poner ideas, palabras. En la empírico-analítica habíamos visto que la investigación descriptiva estaba constituida por variables, indicadores e ítems, y en la experimental por variables independiente, dependiente y de confusión. En cambio, en la histórico-hermenéutica, la investigación cualitativa tiene categorías y subcategorías propuestas, es decir, cuáles son los temas y subtemas que se indagarán en la investigación, porque hay que partir de unos temas para poder ir preguntando enfocado en lo que se requiere para la investigación. Y son propuestas porque solo son la guía para comenzar a recoger los datos, porque en el transcurso de la investigación habrá algunas que se encuentren que no son necesarias y desaparecerán, y se encontrarán otras importantes nuevas que no se habían pensado, y entonces esto se va reorganizando. En la investigación documental es similar, son temas y subtemas propuestos. Técnicas e instrumentos. El instrumento es con qué se va a recoger la información y la técnica cómo. En las técnicas cualitativas están la observación, que es la obtención de información a través de los sentidos, sea participante porque el investigador se involucra dentro de la comunidad, o no participante porque la observa sin involucrarse dentro de ella. En este caso, tenemos como instrumento los diarios de campo y las videograbaciones que luego se editan y se transcriben para tener un texto sobre el cual trabajar.
La entrevista, que es la obtención de información a través de la interacción social y que permite obtener información subjetiva que no puede verse desde afuera. Aquí entonces tenemos como instrumento las audiograbaciones que luego se transcriben para tener texto con el cual trabajar. En el caso de las monografías, la técnica es la búsqueda bibliográfica, que se debe decir cómo se realizará, si se trabajará con buscadores, con bases de datos, en bibliotecas físicas y con qué parámetros, entre qué años, qué tipos de textos son los que se van a trabajar, etcétera. Como instrumentos tenemos la ficha de trabajo, que son documentos resumen de los textos. Por ejemplo, esta que tenemos ahí de ejemplo, en que aparece la referencia, tema y subtema correspondiente, el texto que interesa al autor y el comentario del texto, donde el investigador dice este texto por qué considera que le puede servir. Y los mapas mentales, donde las diferentes categorías se van colocando para mirar la relación entre ellas. Plan de análisis. Los actores sociales, habíamos visto, se somete su información a un proceso de triangulación para encontrar los datos. Esos datos se codifican para encontrar sus categorías y relaciones. La codificación entonces corresponde al análisis de datos. Los códigos son ideas descubiertas en un texto. La codificación abierta es descubrir las ideas en un texto. Las importantes y repetitivas se definen como categorías. Ejemplo, estereotipo de un candidato idóneo a presidente municipal. Como respuestas, no, pues que sea honesto, sencillo, con aspiraciones a mejorar a la comunidad. Otra persona responde, pues que sea social con el pueblo, es muy importante. Otra persona dice, pues que sea amable con todo el mundo y no cambie cuando llegue al puesto. Se va examinando y se van encontrando unas ideas que se van repitiendo, como son la honestidad, sencillez, idea de progreso, sociabilidad. Las ideas o la unión de algunas de estas que el investigador detecte como importantes pasa a considerarlas categorías. Después se agrupan estas categorías alrededor de ejes. Por ejemplo, las categorías, suponiendo que hayan sido estas las que definió el investigador, sencillo, sociable, empático, oyente, corresponden a un eje temático, habilidades de interacción. Y otras, honesto, solidario, responsable, corresponderían al eje temático, valores. Después viene la codificación selectiva, en el cual se hace un mapa de categorías y se ponen ahí todas las categorías y sus relaciones. De esta forma se encuentra que hay algunas categorías que están aisladas y que realmente no tienen que ver con la categoría central encontrada y se quitan, y hay unos vacíos que uno dice aquí falta información, entonces hay que volverle a preguntar a las personas para llenar ese vacío hasta que se encuentra un mapa categorial completo y todo con un sentido. Entonces, la codificación primero es abierta, encontrando las ideas, y las ideas que se repiten se vuelven categorías. Estas categorías se ponen alrededor de ejes, que es la codificación axial, y después se hace el mapa categorial para hacer la selección de cuáles categorías sí y cuáles categorías no se van a incluir en forma ya definitiva, y las relaciones entre todas ellas. Ya en el proyecto se escribe algo así. Se realizará la codificación en 3 momentos entreverados. Primero, codificación abierta, en la cual se extraerán categorías de los datos. Segundo, codificación axial, en la cual se distribuirán las categorías alrededor de ejes. Tercero, codificación selectiva, en la cual se refinarán las categorías y sus relaciones para encontrar un sentido global. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.